Dios. Amén. ¿Verdad? Omnipresencia. ¿Qué es omnipresencia? Omnipresencia. Él está en todas partes al mismo tiempo. Y la omnipotencia, que todo lo puede en dos sentidos, es decir, hacer todo conforme a su naturaleza, a su voluntad, y en segundo lugar, que Él está al control de todo según su soberanía también, ¿verdad? Ahora, omnisciencia, vamos a hablar un poco acerca de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Eh, Acerca de que Dios lo conoce todo. ¿Cuántos creen que Dios lo conoce todo? Dios lo sabe todo, ¿de acuerdo? ¿Creen que Dios lo sabe todo? Se recuerda aquel pasaje de la Biblia, específicamente en el capítulo 21 de Juan, cuando después que Jesús había resucitado, los discípulos estaban tan desanimados, pensando de que ya el ministerio de los apóstoles había llegado a su fin, estaban tan desalentados, tristes, habían fallado a Jesús, le habían dado la espalda, lo habían negado, Pedro hasta había blasfemado, y aquel ambiente era oscuro y fuerte en todos los sentidos para los discípulos, y de esa forma vemos que Pedro eh, como que regresó a la misma vida. Entonces dijo Pedro, bueno, ya Jesús murió, eh, la duda vino, la incredulidad, y dijo, bueno, no me toca de otra de que volver a, a mi oficio, volver a mi trabajo, y la vida sigue y volvemos a una rutina, la cual estaba acostumbrado él ya como pescador, ¿verdad? Y vemos que ahí estaba pescando con los discípulos, y por supuesto que dentro de ellos había una serie de emociones, sentimientos encontrados, como decimos. Y en esa ocasión, cuando ellos estaban pescando, vemos de que Jesús, cuando ellos ya iban hacia la orilla, Jesús estaba esperándolos, ¿verdad? Los estaba esperando. ¿Cómo los estaba esperando Jesús? Aleluya. ¿Cómo los estaba esperando? ¿Mm? Vemos, hermanos, que dije que los atributos de Dios revela un aspecto en particular del carácter de Dios, ¿de acuerdo? En cuanto a los nombres, revelan su ser todo, ¿verdad? Indica que Él es todo, ¿verdad? Entonces, vemos de que Jesús los estaba esperando, pero no los estaba esperando con un látigo, no los estaba esperando con una vara. No, Jesús los estaba esperando con pescadito, asado. Imagínense cómo es Dios. Y a veces nosotros así, nosotros pensamos lo contrario a veces, ¿verdad? Y cuando pensamos de que Dios va a actuar duramente, cuando Dios no va a actuar duramente, y cuando pensamos que va a actuar frágilmente, cuando más fuerte Dios trata. Entonces es ahí donde la parte humana de nosotros nos cuesta poder comprender. Y ahí vemos cuando Jesús, face to face, como dicen los americanos, cara a cara con Pedro, ¿verdad? Todos los discípulos estaban callados, estaban asombrados, porque la presencia, la omnipresencia de Dios estaba ahí, la omnipotencia de Dios estaba ahí, y la omnisciencia de Dios estaba ahí, porque Jesús estaba ahí. Entonces ahí vemos cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta a Pedro? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis corderos. Y le pregunta la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué respondió Pedro? Dice que entristecido le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Entonces, ahí vemos la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Pedro estaba tan convencido, tan consciente, la presencia, el poder, el amor, la gracia que emanaba de Jesús y la omnisciencia de Él, de que todo lo sabe, resplandeció en la vida de Pedro y dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cree que el Señor sabe cuánto usted le ama, cuánto yo le amo? Sí. Imagínense que nos pusieran acá en una pantalla y dijeran: bueno, Génesis me ama desde tanto, ¿verdad? Hermana Flor también, y el hermano Jimmy, el hermano Daniel, el hermano Víctor, el pastor, y pusiera ahí cuánto Dios dice que le ama, porque Él sabe cuánto le amamos. Pedro le dice: tú sabes que te amo. No era un amor perfecto, no era un amor pleno, pero Pedro le amaba. ¿De acuerdo? Pedro le amaba. Entonces, vemos de que Dios sabe cuánto le amamos, Dios sabe cuánto creemos en Él, cuánto confiamos en Él. Dios conoce todo de nosotros. ¿De acuerdo? Él sabe cómo usted vino este día, cómo está ahí sentado. Todo. Todo. ¿Verdad? Entonces, ese atributo de la omnisciencia de Dios realmente nos debe de proporcionar un gran consuelo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas, todas las necesidades que tenemos. Y Él tiene todo el poder para obrar a favor nuestro. ¿De acuerdo? Quiero invitarle al libro de los Salmos 147, versículo 4. Libro de los Salmos 147, versículo 4 y 5. Vamos a estar leyendo. Aleluya. Puede ponerse de pie si gusta, si no sentado. Aleluya. Salmo 147, versículos 4 y 5. Vamos a leer. Dice así: Él, es decir, Dios, cuenta el número de las estrellas. O sea que Dios sabe matemáticas perfectamente. A todas ellas llama, ¿por qué? Todas las estrellas tienen nombre. Aleluya. A todas ellas llama por sus nombres. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: grande es el Señor nuestro. Y de mucho poder. Mire la última parte. Dice: y su entendimiento es infinito. O sea que para Él no se le escapa nada. ¿Verdad? No se le escapa nada. Todo. Lo entiende, lo sabe, lo conoce. Pueden sentarse. Aleluya. Entonces ahí vemos de que está hablando de las estrellas. O sea que Dios tiene tal conocimiento de no se le olvida el nombre de ninguna estrella. ¿Y cómo se le va a olvidar el nombre suyo? Aunque en esta vida nosotros tenemos un nombre, pero Dios ya sabe el nombre que vamos a tener en la eternidad. La Biblia me dice en Apocalipsis: Dios de antemano anuncia que nosotros recibiremos un nombre nuevo en una piedrecita blanca, el cual nadie lo conoce ni lo sabe, solo Dios. ¿Cómo se va a llamar usted en la eternidad? ¿Cómo se va a llamar? Yo no sé. Aleluya. ¿Verdad? Pero todos tenemos un nombre, el cual Él nos va a revelar. Ya Dios sabe el nombre que nos va a revelar, que nos va a decir: ahora te vas a llamar así. ¿Verdad? Ya no te vas a llamar, ¿verdad? Ana, por ejemplo. Te vas a llamar, ¿qué? Entonces, un nombre celestial, un nombre eterno. El nombre que tenemos nosotros acá es temporal. Nuestra vida es temporal, pero Dios es eterno. Amén. No quisiera conocer usted cómo se va a llamar en el futuro. ¿Verdad? Dios lo sabe. Aunque en lo espiritual, de igual forma, nosotros tenemos un nombre. Vemos en la Biblia que Dios cambia el nombre. ¿Verdad? Dios cambia el nombre. ¿Verdad? Hay un cambio. Jacob, Israel, un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, hay cambios siempre con propósitos de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se llamará ahora mismo usted en el mundo espiritual? Ahora mismo. ¿Verdad? Entonces, en cierta ocasión, tuve una experiencia espiritual y yo escuchaba el nombre
de un personaje. Y yo decía, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién es este? ¿A qué se refiere Dios? Y luego pude entender que era el nombre de un ángel que peleaba ciertas batallas. Entonces, vemos de que Dios conoce todas las estrellas, conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, cuántos pasos hemos dado en toda la vida, cuántas veces se ha sentado, cuántas veces se ha acostado. Él sabe a dónde ha ido, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hablado, qué es lo que ha pensado, qué es lo que siente. Él lo sabe todo. Amén. Entonces es la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe perfectamente todo. ¿De acuerdo? Él no tiene que razonar, Él no tiene que reflexionar, Él no tiene que meditar, Él no tiene que descubrir cosas, Él no tiene que aprender cosas gradualmente como usted y yo. ¿Por qué? Porque sus conocimientos con respecto al pasado, al presente y futuro son instantáneos en Dios. Instantáneamente, el pasado, el presente y futuro, Él lo conoce ya. No necesita, como le digo, razonar. Nosotros necesitamos razonar. Nosotros necesitamos reflexionar, meditar, aprender. Necesitamos descubrir cosas. Por eso dice que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni por subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para que le ama. Es decir, que ella va a revelar. Clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que yo las conozco todas. ¿Cuántas cosas Dios tiene ocultas que no se han sido reveladas a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho lo que verdaderamente nos demanda la Biblia para poder descubrir las cosas maravillosas que Dios tiene para usted y para mí. Y a veces perdemos el tiempo en escuchar las voces negativas, el mundo, las situaciones y los problemas, y no nos enfocamos que Dios está en control de todo, que Él tiene todo el poder, la omnisciencia, el conocimiento, y que Él quiere manifestarse como ese Dios que todo lo sabe y poder decirnos: hijo, hija, yo sé todo lo que tú tienes, lo que pasa, lo que piensas, yo sé todo, tu levantar, tu salir, tu entrar, tu necesidad, tu petición. Aleluya. Y Él se va a glorificar en todo, ¿de acuerdo? Entonces, el pasado, el presente y el futuro para Dios son instantáneos, ¿verdad? Nosotros necesitamos pensar y todo, ¿no? Él no tiene que descubrir nada. Ay, me descubrió Dios. No, ya lo sabe, no he descubierto nada. ¿Ah? ¿Verdad? O los chismosos que andan viendo que descubren por ahí. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, pero vemos de que la omnisciencia de Dios lo sabe perfectamente todo. ¿Están de acuerdo, verdad? Muy bien. Entonces, como le repito, eso debe de ser un aliciente, debe de ser un consuelo para nosotros. Saber que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Como yo ya lo he dicho muchas veces, a veces nosotros en nuestras oraciones vamos a ponerle que a Dios, y yo no digo que está mal. Usted con Dios puede hablar de la manera que usted le plazca en él, con tal que lo haga con todo el corazón. Tiene que ser sincero y directo con Dios. Dios no le va a afectar en nada de que usted le hable como le hable, si le habla rectamente con el corazón, porque a Dios le gusta que le hablen las cosas tal cual son, porque no es que las ignore, sino que Él quiere que nosotros confesemos las cosas como son y no queramos encubrirle, o quitarle, o añadirle, o irnos por allá, irnos por acá para decirle las cosas a Dios. No, Él quiere que las digamos tal cual son, porque las conoce Él tal cual son. ¿De acuerdo? Pero a veces nosotros hacemos en la oración como que a dar información a Dios. Vamos, fíjate, Señor, lo que me hizo la hermana. Mira cómo me quedó viendo. Mira que no me quiso dar la mano. ¿De veras, hijo? No te saludó. Te vio mal. Te hizo mal la cara. No lo sabía, hija. Parecemos periodistas, ¿verdad? Ay, el pastor que me mencionó, a todos lo mencionó. Queriéndole informar a Dios. Por eso a veces, en vez de ser cristianos, a veces como que somos periodistas. Aleluya. Por no decir otras cosas. Entonces vemos, hermano, que Dios lo sabe. Entonces tenemos que, vamos a Mateo, acompáñenme a Mateo,
Tenemos que consolarnos en este atributo tan especial de Dios, que lo sabe todo. Él no ignora nada. Él no ignora nada. Aleluya. Lo que Dios quiere es que no se enfoque en las personas o en las cosas, sino que se enfoque en Él. Por ejemplo, Mateo 6:8, hablando Jesús estas palabras a su pueblo, a sus hijos, y habla acerca del Padre y de la omnisciencia del Padre. Dice Mateo 6, versículo 8, si él lo encontró: no os hagáis pues semejante a ellos, hablando de los fariseos, de los hipócritas, porque vuestro Padre, ¿qué pasa? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros le pidamos, le hablemos, le digamos, ya Él ya sabe lo que le vamos a decir. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces, cuando ya conoce una persona o algo y pasa cierto incidente, ya sabía que eso me iba a decir? ¿Quién te lo reveló? Aleluya. Entonces, vamos al versículo 31. Versículo 31. Alabado sea Dios. Dice: no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, otra vez, sabe, es decir, lo sabe todo, de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el consejo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán todo lo que es necesario en esta vida. Imagínense, ¿qué padre de vosotros, dijo Jesús, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos? Que si su hijo tiene una necesidad de pan, le va a dar pan, de comida, de bebida, de lo que tiene, y usted tiene la posibilidad, y si no tiene la posibilidad, ve de qué manera le provee algo que necesita. Si necesita alguna medicina, se necesita algo que es importante para el desarrollo de la vida, o académicamente, o en cualquier asunto, en cualquier área, pues el padre está dispuesto a proveerle esas cosas a sus hijos, y él es consciente de todas las necesidades de sus hijos, de sus hijas. ¿Por qué? Porque hay necesidades espirituales, sentimentales, emocionales, físicas y de mucha índole, pero Dios sabe todas estas cosas. Entonces ese debe de ser un aliciente y un consuelo, decir: mi Padre lo sabe todo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiarle todo, entregarle todo, buscarle con todo el corazón, y de esa manera Dios se va a glorificar en todo. No es que Él no ignore su oración, no es que Él ignore sus lágrimas, porque Dios conoce cada lágrima. ¿Cuánto ha llorado en esta vida? Dios conoce cada lágrima. ¿Acaso no fue eso lo que Dios le dijo al profeta Isaías? Cuando ya Isaías le dio la palabra al rey Ezequías, le dijo: ciertamente los próximos días van a morir, porque tienes que arreglar tu casa, tienes que prepararte para que puedas ir a descansar a la presencia de Dios. Entonces ahí vemos que el rey Ezequías se tiró a la pared y comenzó a llorar, con un gran lloro, dice. Entonces eso tocó a Dios, y cuando ya iba en el patio, ahí en el lugar donde estaba el rey, viene la voz de Jehová a través del Espíritu y le dice a Isaías: por favor, regrésate donde Ezequías, porque dile que yo he oído su clamor y he visto su lágrima. Dile que lo voy a levantar, le voy a dar 15 años más, que suba al templo y que me dé la gloria, porque yo lo voy a levantar y lo voy a sanar. O sea, Dios ve, Dios no ignora cada lágrima, cada oración, cada súplica, cada necesidad. Lo que Él quiere es que nosotros confiemos en Él, que Él no nos va a dejar perecer, no importa lo que podamos estar pasando. Amén. Así que ese debe ser un aliciente para nosotros. Pero existe una dificultad, ¿verdad?, con respecto a este atributo de Dios, de la omnisciencia. Existe una dificultad, incluso en algunas personas estudiosos de las escrituras, teólogos,
que hay cierta dificultad para poder comprender este atributo. ¿Por qué? Porque dicen, si Dios sabe todo, es decir, Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Entonces, ¿cómo una persona puede evitar perderse? ¿Cómo puede evitar perderse sabiendo que se va a perder? Aleluya. Entonces, hay cierta dificultad para poder comprender esto. Y por eso es que muchos dicen, no, de todo modo, ya sabemos quién va a ser. Si ya Dios sabe lo que van a hacer salvos y lo que no van a hacer salvos. Y muchas veces nosotros decimos y razonamos y decimos, no, ya Dios tiene sus escogidos y como sea, Dios los va a salvar. Aleluya. Pero la Biblia dice, todo aquel que cree, no dice ciertas personas. Que hay un trato hacia ciertas personas porque ya Dios sabe qué tipo de personas, cómo van a emplear su libre albedrío. Entonces, aquí viene este asunto de que, aunque Dios sepa quién se va a salvar y quién se va a perder, eso no quiere decir que Él va a intervenir en la decisión personal por su libre albedrío de cada persona. ¿Me entendieron? Entonces, que Él sepa no quiere decir que Él va a intervenir. O sea, Dios ya ha demostrado por todas las formas posibles al ser humano y ha enviado a su Hijo, dice la palabra del Señor, y todo el mundo sabe lo que sucedió en la cruz, para que todo aquel sin acepción de persona, y la gente se va a perder porque rechaza el mensaje de Jesús y de la palabra, porque Él lo decidió en su libre albedrío. Y el Dios de este siglo enceguece el entendimiento para que no resplandece la luz de la gloria de Jesucristo. Entonces, Dios sabe quién se va a perder, quién se va a salvar, pero de cómo la persona va a emplear su libre albedrío, ya es decisión de cada persona. Amén. Entonces, porque Dios ha dado al ser humano 5 sentidos, Dios le ha dado, o sea, todos los que se han desviado y cerrado el corazón a Dios, todos, Dios les ha dado la capacidad, Dios les ha dado suficiente oportunidad, le ha hablado por diferentes medios para que ellos sean salvos, que ellos han rechazado a Dios y su salvación y su perdón. Ese es otro detalle, ya exclusivamente del nombre. Amén. Por eso me encanta el evangelio, que es para todos. ¿Verdad? Entonces, y muchas veces nosotros reducimos el evangelio de que no, que esto van a ser salvos, no, mi denominación, no, mi concilio, no, esto vamos a ser salvos, no, los evangélicos, los católicos dicen los católicos, los de allá del Medio Oriente dicen que los que son seguidores del profeta Mahoma, los que son, tienen como Dios Alá y todo eso, los que son confucianos, los que son budistas y todo, hay tanta religión, todo dicen, nosotros tenemos la verdad y nosotros vamos a ser salvos. Si tú no eres parte del testigo de Jehová, si no eres parte del séptimo día, no puedes ser salvo. Entonces, pero la Biblia me dice que todos, sin importar raza, color, sin importar estatus social, económico, lo que sea, todo aquel que viene a Jesús, entonces será salvo, será perdonado por la gracia redentora de Cristo en la cruz, sin acepción de personas. ¿De acuerdo? Entonces vemos de que en ese sentido Dios sabe las cosas por qué van a pasar y no pasan o no van a pasar porque Dios lo sabe. O sea, Dios sabe la razón por la cual van a pasar las cosas y no pasa porque ya Dios lo sabe, sino porque así el hombre ha determinado en su corazón y ha cerrado su corazón al Señor. ¿Entendieron? Ahora, vemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la manifestación de la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento de que Él lo sabe todo. Por ejemplo, con respecto a la vida de Abraham, vamos a Génesis 18, Génesis capítulo 18 y versículo 18 y 19, vemos de cómo es empleado la omnisciencia de Dios con respecto a la vida de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 18, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, es lo que está diciendo Dios del futuro de Abraham.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, oiga, porque yo sé, yo conozco que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios está hablando acerca de Abraham, de su familia, de su descendencia, del futuro de toda su descendencia. Porque yo sé, dice Jehová, que va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden los mandamientos de Dios. Entonces vemos que el conocimiento de la omnisciencia de Dios, Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a suceder con respecto a nuestra vida y a nuestra descendencia. Amén. Y todos vemos de cómo la vida de Abraham cambió después de ser un idólatra, después de ser un pagano, a era un verdadero adorador de Dios. ¿Verdad? Conoció a Dios, amaba a Dios, creía en Dios, confiaba en Dios y obedecía a Dios. Entonces vemos, yo conozco el corazón de Abraham, yo sé lo que él va a hacer después de que ya tenga que partir. Entonces Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer otra semana? ¿Y qué es lo que vamos a hacer un año si Cristo no viene? Dios lo sabe. Aleluya. Entonces, también quiero que veamos la omnisciencia de Dios con respecto a un caso que vemos en Segunda de Reyes 8. Segunda de Reyes 8, por favor. Vemos la omnisciencia de Dios con respecto al futuro del rey de Siria y de quién iba a ser su sustituto y cómo este sustituto iba a actuar cuando él ya fuera rey. Veamos lo que dice Segundo de Reyes 8:7. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Aleluya. Dice: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba ¿qué? Enfermo. Al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios, es decir, le avisaron al rey, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael era un oficial de lo más importante en el reinado del rey de Siria. Toma en tu mano, le dice, un presente y ve a recibir al varón de Dios. Mire qué respeto le tenían a Eliseo. Y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de mi enfermedad. Había caído enfermo. Tomó pues Hazael en su mano un presente. Mira el presente que tomó. De entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Aleluya. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Aleluya. 10. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Oiga bien, que Dios dice que él iba a sanar, pero a la vez iba a morir. Veamos el 11, qué es lo que va sucediendo, cómo esta historia se va desarrollando y cómo va a suceder en el futuro. Ya Dios está revelando lo que iba a hacer en el futuro. El versículo 11, y el varón de Dios le miró fijamente, es decir, a Hazael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Dios mío, imagínense la mirada. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, al varón de Dios: ¿por qué llora mi señor? Él estaba sorprendido, estaba teniendo una experiencia tremenda, y él respondió: porque sé, le dice Eliseo, no por conocimiento propio, sino por revelación de la omnisciencia de Dios, porque sé el mal que hará a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Israel dijo pues:
¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Mire cómo Dios todo, hasta él estaba sorprendido. ¿Yo voy a hacer eso? ¿Yo me voy a levantar contra Israel? ¿Yo voy a matar a espada a los jóvenes? ¿Yo voy a estrellar a los hijos de Israel? Y yo voy a sacar los niños del vientre de su madre y los voy a matar. ¿Yo voy a hacer esto? Sí, tú lo harás porque Jehová me lo ha mostrado. Dios sabe lo que vamos a hacer. Y hay cosas que nosotros pensamos que nunca la vamos a hacer, pero Dios sabe que la va a hacer. Porque Dios siempre permite las cosas para llevar a cabo su propósito, aunque no entendamos. Aleluya. Por eso no debemos de jactarnos en decir: no, yo nunca voy a hacer tal cosa como fulano o mengano. Tenga cuidado, porque ciertamente lo hará y peor si no se haga de Dios, si está confiando en usted mismo. ¿Me escuchó, verdad? En cierta ocasión entraron dos jóvenes a un tiempo de ayuno. Entraron las jóvenes al tiempo de ayuno y viene el Espíritu de Dios y le dice a una de las ancianas de la iglesia: mírale, te voy a mostrar y te voy a decir lo que le va a pasar a fulana, tal joven. Exactamente después que entregue el ayuno, se va a ir a acostar con un hombre y va a quedar embarazada. Y le vas a ir a decirle. Y cuando tú le digas, ella se va a molestar contra ti. Y cuando ella se moleste, que tú le digas que se va a ir a acostar con un hombre después que salga del ayuno y se moleste, dile que también va a salir embarazada. Viene la anciana y le dice: así me dijo el Señor que te dijera. Después de este ayuno que estás haciendo, vas a ir a acostarte con tal varón y de esa relación vas a tener un hijo. Y como en ese momento se sentía bien, súper espiritual ahí, pues le dijo que Dios no había hablado a través de él. Dicho hecho, así sucedió. Dios sabe lo que vamos a hacer después de acá a nuestras casas. Quizás usted pensó: hermano, yo voy a ir a la casa, voy a ir a comer un par de pupusas que tengo por ahí. Pero quizás no. Quizás de repente la pupusa le caiga mal, le hagan daño antes que se la coma y va al baño. Bien. Dios sabe todo. Entonces, Eliseo quedó viendo a los ojos a Azael, y mientras Eliseo miraba a los ojos a Azael, Dios le revelaba todo. Quedó ruborizado Azael, y luego comenzó a llorar porque comenzó a ver Eliseo el mal que Azael iba a traer a los hijos de Israel. Por eso dice que la Biblia o da a entender eso, que los ojos son el espejo del alma. Amén. Entonces lo quedó viendo fijamente por un tiempo Eliseo. Y cuando alguien tiene y anda en el espíritu y recibe la revelación de lo que Dios sabe que va a pasar con esa persona, entonces cuando es algo bueno uno se alegra, pero cuando uno algo malo, ¿qué se va a alegrar? Lloró Eliseo. Pero Dios ya sabe todo lo que va a pasar en nuestro futuro, ¿verdad? Lo importante es que nuestro corazón procuremos que esté lo mejor con Dios posible. Y nunca nos creamos que nosotros somos poderosos para hacer tal cosa. Porque muchas veces nosotros decimos: ¿cómo es posible que un hombre haya agarrado una metralleta, una arma y haya asesinado a toda su familia? Es un gran malvado.
Pero nosotros hacemos algo, cosas peores. Cuando usted no perdona a su hermano, lo está matando también. Cuando aborrece, odio, y se está matando a usted mismo también. Aleluya. ¿Se da cuenta que Dios lo sabe? Por eso le dijo a Elías antes de morir, mira, me vas a ir a ungir a Eliseo, el que le está diciendo la palabra, hasta él. Me vas a ungir a Eliseo, va a quedar como sustituto tuyo, y luego vamos a ir a ungir a Asael, que va a quedar como rey de Siria. Y muchas veces no entendemos el propósito de Dios, porque este hombre es que iba a maltratar al pueblo de Israel, y Dios lo puso, y nosotros no entendemos. Porque Dios pone y quita rey, y Él sabe quién va a ser rey, y Él sabe quién va a ser presidente, quién va a ser gobernante, quién va a ser el alcalde. Él sabe todo. De acuerdo a su soberana voluntad y conocimiento de antemano. ¿De acuerdo? Ahora vemos también la omnisciencia de Dios en el caso de David, de cómo él aconseja a Salomón con respecto al futuro. Veamos Primera de Crónicas, por favor, 28. Primera de Crónicas 28. Ahí vemos también versículos 9 y 10. El conocimiento perfecto de Dios acerca de las cosas presentes y futuras. Primera de Crónicas 28, versículos 9 y 10. Si ya lo encontró, leemos. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, le dice David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, es decir, con todo, y con ánimo voluntario, porque Jehová, David le da a Salomón. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo también, y esta es una exhortación en el Salmo 94. Salmo 94 es una exhortación al pueblo de Dios acerca de la omnisciencia de Dios. Salmos 94, 8. Aleluya. Dice, un poco fuerte, dice, entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, palabra más fuerte todavía, ¿cuándo seréis sabios? O sea que esto de necio, hermano, esto de terquedad, o otra versión le dice tonto, en el pueblo. Por eso mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Aleluya. Y dice el versículo 9, el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Está hablando de la omnisciencia de Dios. A veces nosotros hacemos a Dios sordo, ciego, mudo, paralítico. Donde quiera que usted esté y yo esté, Dios está viéndolo así como yo lo estoy viendo y usted a mí. El que creó el ojo no va a ver, el que creó el oído no va a oír. A ver, no sabe que no escuche, chepa. No escuche, hermano. Mira, me vas a recibir voy a ir a visitar ahí para que tome un café a las 3 de la tarde. Pero no para hablar la palabra de Dios, sino para hablar de fulano y mengano. Nadie nos está escuchando aquí. Ya está con un café. Las amiguis, los amiguis. Nadie nos está escuchando. Nadie nos está viendo. Aleluya, y el diablo y el demonio riendo. Mi papá, mi mamá no lo saben. Por eso es que a veces hacemos Dios así. Por eso dice que la Biblia que los ídolos de las naciones son oro, plata, madera, bronce, hierro. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Tienen manos pero no aplauden. Narices pero no huelen. Pies pero no andan.
Pero nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra, el que lo formó a usted, el que tiene buena la vista, no se le empaña como a nosotros los seres humanos. ¿De acuerdo? Sabe todo, hermano. ¿Se recuerdan cuando la historia, el rey de Asiria se iba a levantar contra Israel y le hacía emboscada el rey de Siria? O sea, estrategia de guerra, de militar. ¿Y qué es lo que hacía el rey de Siria? Venían sus grandes oficiales, sus grandes capitanes, reunían a los líderes. Dicen que su recámara más secreta, en lo más privado, y se reunía, ya me imagino, tenían los planos, todo. Decía, vamos a entrar por el norte, Israel está ubicado aquí. Se informaba la estrategia de guerra para destruir a Israel, porque era un ejército bien preparado, que Israel no le podía resistir humanamente. Ahí solo que Dios esté con nosotros. Pero dice la Biblia que había un varón de Dios, Eliseo. Y Dios le decía a Eliseo, mira Eliseo, fíjate que la estrategia de guerra que tiene el rey de Siria con todos los oficiales es esta. Van a hacer esto y lo otro. Mire cómo es Dios de lindo, ¿verdad? Con su pueblo, con sus hijos que le buscan de corazón. Y viene Eliseo y le decía al rey de Israel, mira, aquí van a venir los sirios, esto es lo que tienen que preparado. Lo buscaban por ahí, Israel no estaba por ahí, estaba en otro lado. Lo buscaban por allá, Israel no estaba por otro lado. Se turbó el rey de Siria y él dijo, ya me imagino la reacción del rey. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor cuando dijeron que aquellos 3 hebreos no se habían postrado delante de la estatua? Estaba, pero en su máximo esplendor de la ira. Entonces, y vemos que se apesadumbró, como dice, se asustó, estaba perplejo el rey, y dijo, alguien de ustedes me ha traicionado. Alguien de ustedes les ha ido a decir algo allá al rey de Israel, porque todos nuestros planes se nos vienen abajo. Aleluya. Mire qué lindo es ser parte del pueblo de Dios, que todos los planes del diablo van a fracasar. Pero viene alguien inteligente y dijo, no, rey, nadie te ha traicionado y sabemos que si el que te traiciona, fuera, la cabeza. ¿Quién se va a atrever? Y no solo matas al hombre que te traiciona, sino que vas a matar a sus hijos, a su familia, y perecerán en aquella casa, les vas a meter fuego. ¿Quién te va a querer traicionar de esa manera? Lo que pasa es que allá hay un varón de Dios llamado el profeta Eliseo, y todo lo que usted dice y lo que hablamos aquí, dice en lo más secreto, Dios se lo revela a él y dice todo. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando Dios te revela. Cuando Él sabe todas las cosas. Aleluya. Y no es que Dios sea chismoso. ¿Ah? Entonces vemos que Él sabe todo. ¿De acuerdo? Por eso le dice al pueblo, no sean necios, no sean fatuos. Y dice la pregunta ahí, ¿no son sabios ustedes? ¿Están conmigo? ¿Cuándo seréis sabios? Dice. ¿Cuándo seréis entendidos que Dios lo sabe todo? Está hablando de la omnisciencia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos al Salmos 139 más adelante, que habla de la omnipresencia, habla de la omnisciencia y habla de la omnipotencia de Dios. Salmo 139, no lo vamos a leer en los primeros versículos, pero prácticamente la mayor parte del Salmo habla de estos atributos de Dios. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido a mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes
todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? ¿Dónde? Todo lo que sucede en el cielo, en la tierra, en el mar, todo lo que sucede en la ciudad, en el campo, todo Dios lo sabe. Aleluya. ¿Se da cuenta? Poderoso es Dios. Vamos a Jeremías 1:4. Por favor, Jeremías 1:4. Todos conocemos la forma que Dios llamó a Jeremías. Y ahí se revela la omnisciencia de Dios. Es decir, que el pasado, el presente y el futuro son instantáneos para Dios. Dice en Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí, dice el profeta. ¿Cuál fue la palabra? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que antes que naciera usted y yo, ya Dios nos conocía. Ya Dios sabía qué íbamos a hacer, cómo íbamos a vivir en esta tierra. Ya Él ya sabía antes que yo te iba a estar sentado acá, yo iba a estar predicando. Y si me hubieran dicho a mí esto antes, yo no le he dicho, está loco. Entonces ya Dios lo sabía antes que te formaste. Y antes que naciese te santifiqué. Y te di por profeta. Dios le está revelando a Jeremías el propósito, que él lo conoce de antemano. Aleluya. Por eso dije que el pasado, el presente y el futuro de Dios son instantáneos. O sea, no tiene que reflexionar, no tiene que meditar, no tiene que razonar, no tiene que aprender, no tiene que investigar nada. Él lo sabe todo. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? ¿Qué le dijo el profeta? Solo tú, Señor. ¿Qué es lo que usó el profeta ahí? Lo que usó el profeta, él sabía de que Dios todo lo sabe, la omnisciencia. Pero lo que usó el profeta, de acuerdo a la omnisciencia de Dios, fue el razonamiento. Fue la lógica. Si tú eres el Dios omnisciente, tú lo sabes todo. Si vive o no vive en estos huesos, tú lo sabes. Tú tienes todo el conocimiento y tienes todo el poder. ¿Comprende? O sea que la respuesta del profeta fue algo lógico, fue algo razonable, porque él sabía quién era su Dios. ¿De acuerdo? Pero una respuesta sabia del profeta hubiera dicho, sí, Señor, van a vivir porque tú tienes todo el poder para hacerlo. Como dijo Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí fue donde Dios ya comenzó a revelarle lo que iba a hacer el profeta. Tú lo sabes todo. Pedro dijo, tú lo sabes todo. ¿Amén? Aleluya. Dios sabe si vamos a vivir y si vamos a morir. Por eso es que debemos ser rectos con Dios y con todo el corazón. O sea, no hay motivo para alejarnos de Dios. Que se va a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero Dios sabe de qué manera. Y no hay ningún motivo para alejarnos de Dios. Ninguno. ¿De acuerdo? En la Biblia yo no encuentro ningún motivo para alejarnos de Dios. Por muy pecador que sea la gente, Dios está dispuesto a perdonar. Por muy malvado que sea, Dios está dispuesto a perdonar. Vengan a mí todos los que vengan, que yo los perdono. Si vienen con el corazón rendido, entregado. ¿De acuerdo? Entonces, porque alejarnos de Dios, si lo alejamos de Dios, ¿quién nos va a perdonar? Nadie, solo Dios. ¿De acuerdo? Entonces vemos de que aquí ya Dios le dice al profeta todo de antemano. ¿De acuerdo? Y esa, como le repito nuevamente, debe ser un consuelo para nosotros, que Dios ya sabe todo.
Por eso lo que dice, hijo mío, dame tu corazón. No te dice una parte de tu corazón, todo tu corazón. Porque de esa manera Dios te lo va a cuidar y Dios va a cumplir el propósito de su vida en mi vida. ¿Verdad? Entonces, pero ¿cómo nos cuesta entregarnos a Dios? Pero bueno, seguimos. Veamos también el Evangelio de Lucas 6:14. Evangelio de Lucas 6:14. Jesús hablando de la omnisciencia y está hablando a los fariseos. Lucas 16:14 dice así: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Espero que no haya ningún avaro aquí. Y se burlaban de él. Aleluya. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La gloria de este mundo y lo que tienen por alta estima los hombres es abominación delante de Jehová. Por eso que dice el rey Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso es que Jesús le dice: Dios conoce vuestros corazones, que son ávaros, que son hipócritas. Dios conoce si somos hipócritas, somos sinceros, si somos ávaros o somos generosos, si tenemos amor o no tenemos amor. Amén. Dios sabe su corazón, como dice Jesús, y mi corazón cómo está. Que el avaro nunca se sacia, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Y no le gusta compartir. El avaro, el codicioso, no. Si es posible, le pasa por encima a la gente con tal de lograr obtener lo que quiere, porque todo lo que quiere es en esta vida, lo que está en esta tierra, lo material. Por eso una de las formas que se manifiesta el codicioso y el egoísta es cuando no quiere aportar también a la obra del Señor. No quiere ayudar a la gente. Aleluya. Dios conoce los corazones. Si somos ávaros, somos codiciosos, rencorosos, somos amorosos, o somos sinceros, somos rectos. Dios sabe. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios 3:20. Continuamos. 1 Corintios 3:20, hablando el apóstol Pablo a la iglesia acerca de la sabiduría de esta vida o de este mundo, de los sabios de esta tierra. 1 Corintios 3:20. Veamos lo que nos dice. Aleluya. Si ya lo encontró, lo leemos y dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y qué es lo que conoce el Señor de los pensamientos de los sabios? Que son vanos. O sea que los sabios de esta vida, Dios los llama que son vanos. ¿Por qué? Porque su confianza está en las cosas de esta vida, en lo temporal, en lo terrenal. Son sabios para hacer esto, hacerse rico en esta tierra, pero no son sabios para con Dios. Por eso le dijo a aquel rico: necio. ¿Cómo lo trató? Necio, no sabio. Y era rico. Y el rico dijo: ¿qué voy a hacer? Tengo tanta riqueza que no tengo que preocuparme por nada. Pero si hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Delante de Dios eres un miserable. Pero son ricos aquellos que tienen a Cristo, porque van a disfrutar de las riquezas espirituales y eternas que Dios tiene.
Por eso dice, sean ricos en buenas obras, sean ricos en la fe, sean ricos en el amor, sean ricos en la compasión. Esa es riqueza. Tener amor, tener fe, tener compasión, misericordia, tener paz. Esa es una riqueza que solamente Dios la puede dar. Pero los sabios de esta vida, dicen, son vanos sus pensamientos. Dios conoce, y otra vez os digo, para que les quedara claro. ¿Por qué? Porque muchos en aquel entonces, en aquella época de esa generación, confiaban en los sabios, confiaban en los grandes maestros, confiaban en la elocuencia, confiaban en la filosofía, confiaban en los cultos paganos y miraban de que ellos prosperaban y todo. Entonces era la confianza. Aleluya. Pero nuestra confianza no está en los sabios, no está en el hombre, no está en las riquezas de esta tierra, porque son vanas, son perecederas. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios de las riquezas eternas. Amén. Y vamos para ir terminando. Gloria al Señor. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios también. Y de la omnipresencia de que Dios, delante de Dios estamos desnudos, al descubierto. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada, o sea, no hay ninguna cosa creada, nada en absoluto, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo lo ve, todo lo sabe. ¿De acuerdo? Todo lo ve, todo lo sabe. Por eso es que Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero no te amo de la manera que tú me amas. Pero el amor de Pedro iba a crecer aún más por el Espíritu. Por eso dice el Evangelio de Juan 2:23 en adelante, si no me equivoco, dice, de que Jesús sabía quiénes habían creído en él, pero no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones y no tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el corazón del hombre. Por eso es que muchos se sorprendían cuando Jesús les decía, ¿por qué claudicáis y pensáis esto en vuestros corazones? Ellos no hablaban con su boca, sino que en su corazón. Pero la omnisciencia, la omnipresencia de Dios podía escuchar el lenguaje del corazón. Por eso que aunque usted no hable, ya Dios está escuchando el lenguaje de su corazón. La oración de Ana solamente movía sus labios, derramaba sus lágrimas. Y pensó el sacerdote que estaba ebria. Pero Dios entendía el lenguaje de aquella mujer, del corazón. El corazón habla más que la boca. Siempre está hablando, pensando, y Dios sabe todo. Amén. Puede estar predicando acá, pero Dios sabe en qué está pensando, en qué está meditando. ¿De acuerdo? Así que este debe de ser un motivo de consuelo, el saber de que Dios lo sabe todo. Lo bueno, lo malo, lo que necesitamos, lo que pensamos, toda necesidad, cada lágrima, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada alabanza, cada adoración, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiarle todo al Señor, adorarle, servirle. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que servirle. Y Él tiene toda la sabiduría y el poder para sacarnos siempre en victoria. Amén.
para sacarnos siempre en victoria. Y en Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios siempre nos va a sacar adelante. Lo importante es que nuestro corazón, independientemente de lo que estemos pasando, viviendo, pero que nuestro corazón esté humillado a Dios, rendido a Dios. Amén. Entonces, y esté rindiéndose a Dios todos los días, y Él se va a encargar de todo lo demás. ¿De acuerdo? Mi Padre Celestial, dijo Jesús, sabe todas las cosas que ustedes necesitan. Sabe todas sus clamores, sus oraciones. Así que procuren buscar el reino de Dios y su justicia. Procuren en su corazón priorizar a Dios en todas las cosas, para que veamos a Dios obrando en todas las cosas. ¿Por qué? Él tiene todo el poder, Él tiene toda la sabiduría, Él tiene todo para darnos lo necesario y salir adelante. Amén. Ese es el mensaje, la omnisciencia de Dios. Padre Celestial.